Sexualia TV. Por aquello de las dudas, las burlas, las críticas destructivas o la mala intención sobre el uso del lenguaje incluyente basado en los y las, en la arroba, la X o absurdos como la mesa y el meso o el techo y la techa. El uso del lenguaje incluyente y no sexista es una propuesta que invita a la crítica constructiva, a cuestionamientos, a la reflexión y sí, a la construcción de alternativas y a la creatividad de las diferentes maneras de hablar. Es fundamental entender el por qué y el para qué. Es un tema que ha generado mucha controversia y además de no entenderse qué es, ha traído menosprecio sin argumentos que se basen en la perspectiva de género. El lenguaje incluyente y no sexista es una propuesta con crítica, creatividad y que sí es posible aprender y apropiárselo. Si aún te parece ridículo e innecesario, absurdo, entonces será importante que consideres que el lenguaje incluyente y no sexista va mucho más allá de la gramática. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Roberto Guadarrama y es un gusto estar nuevamente en un programa más de Sexualia TV. En esta ocasión, y aunque parezca reiterativo, vamos a hablar otra vez sobre el lenguaje incluyente y no sexista. Si bien te preguntarás por qué hablar otra vez de un tema que ya hemos hablado en este programa de Sexualia TV, bueno, pues hay varias razones. Una de ellas es que sigue y considero que seguirá siendo polémico durante un buen rato este tema. También es importante considerar la importancia de por qué queremos usarlo o para qué queremos usarlo. También desde dónde queremos usarlo. Entendiendo que no es una moda, no es una ocurrencia, no es algo que queramos quienes lo usamos imponérselo a otras personas. Esto, como bien lo comenté en una lectura al inicio de esta cápsula, va más allá de la gramática. Sería importante entender entonces, tener una mirada, con perspectiva de género y, por qué no decirlo, desde la sexología, con el respeto y con el reconocimiento de la diversidad sexual. Sí, ¿en dónde entra el lenguaje con el tema relacionado a la identidad de género? Porque seguramente te has preguntado más recientemente qué pasa con el uso de la E. Buenas tardes, amigos, amigas, amigues. Seguramente, porque fue un video muy viral en YouTube, el año pasado, en una universidad en clase virtual, gracias a esta situación desafortunada que hemos tenido viviendo de la pandemia, en esta universidad alguien en algún momento dijo: no soy tu compañera, soy tu compañere. Más allá de la identidad de esta persona que nos sugiere cómo llamarle, lo que me llama la atención es las reacciones que hay al respecto de este video, como un ejemplo. Porque las reacciones siguen siendo, desde mi punto de vista, muy impulsivas, reaccionarias, en contra, e incluso muchos de los comentarios burlándose. Es por eso que volvemos a retomar el tema para compartir con ustedes, y reitero, no como una imposición, sino como una invitación a que podamos hacer una reflexión profunda de por qué queremos el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Cabe mencionar que, aunque lo decimos de corrido, lenguaje incluyente y no sexista, y que yo digo van de la mano, sí son dos elementos diferentes. El lenguaje incluyente
como su segunda palabra lo indica, es para incluir, para nombrar, para dejar de invisibilizar. ¿A qué se refiere? Bueno, sin que tengamos esta resistencia machista y patriarcal de no usar palabras en femenino, pensemos un poco de por qué las usamos. Pues la intención es para nombrar lo que durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, se ha invisibilizado. Mucha gente argumenta que al decir nosotros o al decir el hombre, ya estamos incluyendo a las mujeres. Pues déjenme decirles que esto no es verdad. Lo cierto es que las mujeres han desarrollado una capacidad de intuición. Tienen que estar adivinando cuándo sí son nombradas y cuándo no son nombradas en este supuesto lenguaje en masculino que dice que incluye. En todo caso, este lenguaje en masculino que dice que incluye es un lenguaje a conveniencia. A veces lo usamos con la idea de incluir a las mujeres y muchas veces no. Entonces, reiterando, el lenguaje incluyente es para nombrar. El lenguaje no sexista, pues es contrario a el uso de un lenguaje que minimiza, que descalifica, que humilla y, por qué no decirlo, que violenta. Tenemos varios ejemplos desde la lingüística para decir cuáles son estas formas de lenguaje sexista. Por ejemplo, tenemos los llamados duales aparentes. ¿Qué son los duales aparentes? Más allá de que una palabra pueda tener un significado, incluso de diccionario, el sentido que se le ha dado socialmente es otro. Entonces, cuando le ponemos o le cambiamos la última letra a una palabra, esto es, cambiamos la O por la A, para decirlo en femenino, muchas palabras en estos llamados duales aparentes tienen un sexismo impresionante. Por ejemplo, cuando decimos zorro, dirigido en masculino, pues socialmente significa héroe, justiciero. Y zorra, puta. Perro, el mejor amigo del hombre. Perra, puta. Cualquier, pues se refiere a hablar de X persona. Cualquiera, puta. Entonces esta connotación social peyorativa, estigmatizada, que humilla, que ofende, que violenta, cuando la decimos en femenino, es, desde la lingüística, lo llamado duales aparentes. Tenemos también, por ejemplo, los vacíos léxicos. Los vacíos léxicos es cuando usamos una palabra que solo existe prácticamente hacia lo femenino o hacia lo masculino y que generalmente usamos hacia lo femenino para, otra vez, descalificar, humillar, violentar. Por ejemplo, cuando decimos es una víbora o es una lagartona, ¿sí? Difícilmente, o yo nunca he escuchado es un lagartón o es un víboro. O, por ejemplo, es un caballero. Que, dicho sea de paso, la palabra caballero no es, como el origen etimológico, no es, la verdad, muy, muy agradable. Cuando nos referimos a una mujer pensando en la caballerosidad de un hombre, pues lo que hablamos es de las damas. Y la palabra dama es una palabra que etimológicamente significa domada o domesticada, entonces imagínense el sexismo. Por ejemplo, ¿has oído hablar del salto semántico? Álvaro García Meseguer lo define como un error lingüístico porque produce un fallo en la comunicación. Un error debido al sexismo del idioma. Y está tan lleno el idioma de esto que es impresionante. Entonces, ¿qué es un salto semántico? Es comenzar una frase o enunciado con un supuesto genérico. ¿Cuál? Pues el masculino.
para descubrir a continuación que se refería solo a hombres. Veamos algunos ejemplos. Los antiguos egipcios habitaban en el valle del Nilo. Los antiguos egipcios. Según si es un supuesto genérico, sería también las antiguas egipcias. Pues el enunciado continúa diciendo, sus mujeres solían acompañarlos a cazar y pescar. A ver, veamos otro. Los gibralteños tienen todas las ventajas peninsulares. ¿Los gibralteños incluye a las gibralteñas? El enunciado completo dice, los gibralteños tienen todas las ventajas peninsulares. Sol, vino, música y mujeres. Pues entonces ya no eran las gibralteñas. A ver, veamos otro. Los ingleses prefieren el té al café. ¿Se referirá también a las inglesas? Pues no, porque fíjense, una vez más aquí tenemos un salto semántico. Completo dice este enunciado. Los ingleses prefieren el té al café. También prefieren a las mujeres rubias que a las morenas. Bueno, no solamente estos ejemplos tienen salto semántico, tienen un sexismo impresionante. Ustedes podrán decir, sí, Roberto, pero tus ejemplos están sesgados porque estás diciendo los antiguos egipcios, los gibralteños, los ingleses. A ver, veamos este. Todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles. Todo el pueblo. Se entiende que es todas las personas que habitan el pueblo. A ver, vamos a leerlo completo. Todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, quedándose en la aldea las mujeres y los niños. Pues sí, el salto semántico es una forma, una manera más de la utilización del lenguaje sexista. Otras maneras del lenguaje sexista, pues las encontramos en los diccionarios, ¿sí? Hay muchas palabras. Miren, recuerdo, por ejemplo, aunque ya la cambiaron en la versión más reciente, sin embargo, no hace mucho todavía, respecto de la palabra verdulera, ¿sí? Verdulero, persona que vende verduras. Verdulera, mujer vulgar y ordinaria. Ya le cambiaron en el diccionario y ya pusieron verdulero, verdulera, persona que vende verduras, y segunda acepción, persona vulgar y ordinaria. Hasta eso, no se crean que quienes hacen los diccionarios de repente no evolucionan también, porque dicho sea de paso, el lenguaje es evolutivo. Quienes nos critican de que estamos deformando el lenguaje, que lo estamos manchando, que estamos haciendo un uso indebido de cómo deberíamos de hablar, mucha gente se basa en una institución que a mí francamente en pleno siglo XXI critico porque se sigue llamando Real Academia de la Lengua Española. Ya el puro nombre me parece de un clasismo, ¿sí? Y abriendo un paréntesis, si ya que estamos hablando de lenguaje sexista, proponiendo el no sexista, tenemos que tener claro que esta reflexión también nos lleva a reconocer que el lenguaje que comúnmente usamos también es clasista y también es racista. Entonces, de paso, esta reflexión nos sirve para dejar de decir, por ejemplo, caminas como indito, hablas como verdulera, trabajas como negro. Ese tipo de frases clasistas, racistas, pues nos sirve también en esta reflexión. Y cerrando el paréntesis y regresando a esta institución, que cuando yo escucho es que la RAE dice que no se debe usar el lenguaje incluyente, es que la RAE no está de acuerdo, pues yo me pregunto, ¿y tú le sigues haciendo caso a la RAE? Una institución que se fundó por ahí del año 1713-1714. Dicho sea de paso, solo por hombres. ¿Sí? A mí sí me da un dato
esa situación. Desde la perspectiva de género, me habla del machismo. Ustedes dirán, sí, pero ya hay mujeres en la RAE. 1978, la primera mujer. Actualmente habrá 6 u 8, la mayoría son hombres, ¿sí? Interesante, por ejemplo, en una crítica a la RAE como María Martín Barranco, en un libro que, por cierto, les recomiendo muchísimo, Ni por favor, ni por favor. Ahorita, si me da tiempo, les comparto un poquito de estas ideas de María Martín Barranco. Entre otras, déjenme comentarles que ella, en una crítica a la RAE, dice: quien no usa el lenguaje incluyente, una de dos, o es porque no conoce el idioma o porque no se les da la gana nombrarlos. Si la academia, si la Real Academia de la Lengua Española dice que no debemos usar el lenguaje incluyente, ¿qué debemos entender? ¿Que no conocen el idioma? Por favor, si se supone que es la gente experta en este tema, o que no se les da la gana nombrar. Violeta Vázquez Rojas, una lingüista mexicana, le he escuchado decir que las personas profesionistas de la lingüística o la lingüista no es decirnos cómo hablar. Su tarea es observar cómo hablamos para después registrarlo. Entonces, si sigues teniendo argumentos en contra del lenguaje incluyente basado en lo que dice la RAE, pues recordarte que la RAE no tiene que imponernos cómo hablar. La RAE tiene que observar cómo está cambiando este lenguaje y en su momento registrarlo. Incluso en las palabras que, aunque suenen hoy todavía un poco extrañas o raras, por el uso cotidiano que las personas comencemos a hacer de él, en algún momento, le guste o no le guste a la RAE, tendrá que ponerlas en su diccionario. Por otro lado, más allá de la gramática, ¿a qué me refiero con esta frase y a dónde quiero ir? Bueno, sabemos perfectamente, quienes estamos a favor de esta propuesta, que a veces rompemos con la regla gramatical. ¿Sí? Si todavía te choca cuando escuchas a mujeres feministas, cuando dicen mi cuerpo o la colectiva, piénsalo en si te molesta porque estamos rompiendo una regla gramatical o porque incomoda a mi propio machismo. Esto es un tema político. Tiene que ver con un cambio, parte de un movimiento social. No es una moda, no es una ocurrencia. Cuando decimos más allá de la gramática, lo que quiero decir con esta frase es que podamos mirar esta propuesta, que es noble por la intencionalidad que tiene, ¿sí?, de nombrar por un lado o de dejar de descalificar por otro, está basada en una intención política. Y aquí permíteme nombrar a un colega conocido también en estos medios, a Óscar Chávez Lanz, en una definición que a mí me gusta, que usó acerca de lo que es política. Y él dice que política es la actividad destinada para cambiar el futuro, ya sea conservando el poder o no. Qué interesante. Cuando decimos esto es una propuesta política, entender perfectamente que no estamos hablando de algo partidista, sino de una construcción social con una pretensión de querer cambiar y, en este caso, por supuesto, mejorar. Si bien el lenguaje incluyente y no sexista no es la única manera de poder hacer ese cambio, sí entender que es una
herramienta, parte de este movimiento social, que lo que pretende, entre muchas cosas, es concientizarnos, sensibilizarnos, por lo menos para entender por qué queremos usarlo o para qué queremos usarlo. Para finalizar, me gustaría invitarte a que, si sigues estando en contra de esta propuesta, ojalá que tus argumentos no se limiten a lo gramatical, y mucho menos basados, repito, en una institución clasista. Atrévete a tener argumentos sólidos, ¿sí?, que incluso nos lleven a poder entenderlos, porque las maneras en como hasta ahorita ha habido en contra de esta propuesta de lenguaje incluyente y no sexista, pues sí, son reaccionarias desde el machismo y desde el patriarcado. Si dijimos que a veces sabemos que usamos el lenguaje incluyente y no sexista desde una postura política, también lo usamos para molestar, para criticar, para incomodar. ¿A quién? Al pensamiento machista y al sistema patriarcal.